Muy buen día, espero estén teniendo. Mi nombre es Juan Salvador Medina Ramírez y el día de hoy les voy a estar presentando dos temas, principalmente el tema de ser docente y el tema de el CENTE y la CENTE. Este es un proyecto a manera de podcast que es para la materia de fundamentos de la educación. Y pues sin más dilación, comenzó con este pequeño podcast. Y bien, comencemos. ¿Qué se entiende por ser docente? Primero que nada. Bueno, yo en lo personal, después de la materia y después de estar estudiando y viendo más que nada varias corrientes pedagógicas y de pensamiento, tengo la definición de hecho de que ser docente significa enseñar, pero inclusive es más de eso, es más de llevar una enseñanza. Porque, por ejemplo, se tiene la preconcepción o el paradigma de que un docente, o sea, es un maestro, lo que hace es enseñar. O sea, como tal, te va a enseñar las cosas y cómo lo son. Y esta durante mucho tiempo fue una idea o un paradigma que se tuvo durante mucho tiempo. Y fue inclusive una manera en la que se llevaron a hacer las cosas. Sin embargo, para mí en lo personal, no está del todo bien e incluso cae en una mentira que se llama mentira autoritaria, que es en la que, o sea, porque alguien que tiene autoridad sobre ti te dice algo, se toma automáticamente como una verdad. Y no necesariamente tiene que ser eso, porque a lo mejor uno como docente o a uno como estudiante le pueden llegar a enseñar algo que el docente cree que es lo correcto. Y a lo mejor en su momento sí fue lo correcto. No obstante, puede que esa enseñanza que se está dando haya quedado o obsoleta o que haya sido aprendida por medio de una fuente de comunicación no fiable o que haya cambiado de alguna manera ese conocimiento que es el que se quiere transmitir de docente a estudiante. Entonces, para mí en lo personal, ese paradigma de la educación, de que el maestro es el que sabe y el alumno es el que tiene que aprender, sí está un poco incorrecto. Yo lo veo en lo personal más de que ser docente significa más bien como ser un orientador. ¿Por qué? Porque un docente no necesariamente siempre va a enseñar lo que viene siendo un aprendizaje como tal o un camino que seguir, sino que yo en lo personal considero que el docente tiene que formar un pensamiento crítico o formular nuevas ideas. ¿Cómo así que lo puede formar un docente el pensamiento crítico? En lo personal, lo creo que se puede hacer mucho a través de preguntas y respuestas entre maestros y alumnos, porque muchas veces el alumno sabe algo que el docente o el maestro no sabe. Y de hecho esto es algo muy bueno porque esto fomenta al proceso de retroalimentación en el que tanto docente aprende como del alumno y el alumno pues obviamente aprende del docente. Para mí en lo personal esto vendría siendo de los aprendizajes más significativos que tiene uno como docente que enseñar o mostrar. Soy mucho de pensar que realmente un docente no es alguien que te enseña como que el aprendizaje como tal, sino que te invita y que te de alguna manera te orienta a desarrollar tu propia manera de ver ese aprendizaje, de hecho. De hecho, sí, ese es más que nada la principal manera en la que yo miro el hecho de ser docente. Porque más que nada tiene que ver con el desarrollo de pensamiento crítico
Y de hecho eso tiene mucho que ver con la corriente de justamente del pensamiento crítico, en la que se tiene que, la redundancia, orientar a no enseñar un camino ni una manera, sino a fomentar las herramientas, el contenido necesario para que por medio de un aprendizaje, para que por medio de estas herramientas, de este uso de la palabra, de este intercambio de ideas, se logre formar en el estudiante una, pues vaya, su propia manera de ver las cosas y tiene mucho que ver con con el cuestionamiento, el hecho de que un alumno se pregunte realmente así como de, ¿y esto realmente es así? O sea, ¿realmente el maestro me está enseñando, esto que me está enseñando el maestro, realmente es cierto? ¿De dónde viene esto que me está enseñando? Quizás hay más de una fuente de consulta y mi tutor o mi maestro únicamente me está mostrando la que él conoce. Sin embargo, puede haber más que esa fuente de consulta y no necesariamente quiere decir que esa fuente de consulta que el maestro me dijo es la verdad absoluta o que está en todo lo cierto, porque muchas veces va a haber diferencias o diferencias de opinión dependiendo de un autor a otro, y esto se ve muchísimo en muchos temas. O sea, por ejemplo, se ve muchísimo en la pedagogía, entre varios autores. Una pedagogía por ejemplo, lo podría destacar, vendría siendo la de la pedagogía de la ternura, que es una de, en lo personal, es de las que más me agrada, y creo que se le debería dar ese enfoque a cualquier persona que trate con niños más que nada. Y es que, de hecho, lo que nos dice la pedagogía de la ternura es que cuando un alumno, cuando un chico tiene una conducta mala, por así decirlo, más que regañar o llamar la atención, al chico se le tiene que, pues sí, propiamente hacer entender lo que hizo está mal. No solo se trata de llegar y regañarle y decirle, oye, es que lo que hiciste está mal. No, más que eso, se trata de acercarte con el chico y decirle que lo que hizo está mal. Pero no solamente le dices el que está mal, le dices el por qué está mal. E inclusive no necesariamente se trata de llegar a decírselo, puedes llegar a ello por medio de preguntas, por medio de preguntarle al chico así como de, oye, ¿tú crees que lo que le hiciste a tu compañero está bien? Y ya ahí te puede decir el chico de que sí o no. Y por medio de más preguntas que tú le haces al chico, lo haces caer en conciencia de que la acción que él hizo está mal. Y inclusive lo haces entender del porqué de ello. Aunado a ello, también la pedagogía de la ternura nos incita a ir más allá del problema que hay en su momento. Porque, de hecho, esta teoría lo que nos menciona es que si un chico está teniendo una actitud negativa, es porque muy probablemente él está teniendo problemas personales en su casa, o ha tenido problemas con el compañero anteriormente, o tiene problemas con la clase. Es lo que nos dice la pedagogía de la ternura, que no solamente los chicos actúan por actuar, sino que los chicos, cuando tienden a tener una actitud negativa dentro de lo que se entiende como actitud negativa, es porque tienen un motivo para actuar de esa manera. Y de hecho, normalmente lo suelen hacer para llamar la atención. Es una manera de tratar pues sí, de llamar la atención, porque ellos no se sienten cómodos con alguna cuestión, pero no la pueden comunicar directamente. Entonces, a lo que recurren es precisamente a esto, a llamar la atención de alguna o de otra manera. Casi siempre son con actitudes negativas,
dígase y entiéndase como el buscar pleito por medio de palabras, el estar llevándose con compañeros, el estar bromeando mucho con otros. Solo por mencionar algunos casos. En otros casos, por ejemplo, se puede manifestar con casos de chicos tímidos, con chicos con problemas de atención, con chicos que les cueste mucho relacionarse con otras personas. Entonces, lo que nos menciona esta pedagogía de la cual yo soy muy adepto es que uno tiene que ir un poco más allá a, a medida de que una vez que sabes por qué está causando el problema y tratar de llegar a la raíz de por qué él está teniendo esas actitudes. Y a medida de la pertinencia que uno tenga como docente, actuar sobre ello. Porque también algo que es importante para actuar como docente es conocer tus límites y tus alcances. Ya que, por ejemplo, si un chico viene conmigo y me dice que uno de sus compañeros lo está golpeando, ahí está dentro de mis alcances, debido a que yo como tutor, yo como docente, puedo acercarme al chico que lo está agrediendo y preguntarle, oye, ¿por qué estás agrediendo a este chico? Y hacerle entender que lo que está haciendo está mal. Y además de, aunado a ello, pues también ponerle de alguna manera concientizar, más bien concientizarlo a lo que hizo estuvo mal y a medida de la pertinencia, pues sí poner, digamos, un castigo para que también él entienda que lo que hizo estuvo mal y para que reflexione sobre las cosas que hizo. Mm, esa principalmente es yo creo que principalmente es un ejemplo de lo que vienen siendo los alcances. Y los límites, por ejemplo, podría ser sobre un chico que pues tiene problemas familiares en su casa. Y ahí sí está muy claro el límite, porque uno como docente, por mucho que quiera ayudar en esa situación, realmente es poco lo que uno puede hacer, debido a que uno no puede ir directamente a los padres de familia y tratar de mejorar esa situación, porque ahí entra mucho lo de los límites y ya es un poco más de índole personal. Por lo tanto, ahí uno como docente no puede intervenir. Uno podría, si acaso, presentar el problema con la autoridad de incompetencia, en caso de que uno sea docente, acudir con la directora y es únicamente lo que uno podría hacer en tal caso. Para mí estos son de los aspectos más importantes que significa ser docente y personalmente creo que uno como docente tiene que aplicar mucho estas corrientes pedagógicas de pensamiento. Y en lo personal yo creo que sobre todo muchísimo lo que viene siendo la pedagogía de la ternura, el pensamiento crítico, que yo creo que también es importantísimo. Y yo creo que serían de las principales cosas que uno como docente tiene que conocer, además de nuestros alcances, de nuestros límites como docentes, la vía de lo legal como docente también es importante, y yo creo que es importantísimo de hecho, conocer como docente en lo legal, cuáles son los deberes de uno, cuáles son las obligaciones de uno, pero también para conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras libertades que uno tiene, debido a que hay casos de maestros en los que los maestros y docentes están haciendo cosas que a ellos no son pertinentes a ellos y a lo mejor se los piden en la escuela como un requisito o se los llegan a pedir directamente como un deber que ellos tienen que hacer por el simple hecho de trabajar para esa escuela en particular. En lo personal, por ejemplo, conozco el caso de uno de mis tutores de prácticas. En su escuela de prácticas, como él es el maestro de educación física, le pidieron que construyera una bodega para guardar las cosas de educación física. Y aunque si bien es para guardar las cosas de educación física, yo, está obviamente fuera de su alcance y obviamente es algo que a él no es de su pertinencia porque está yendo muy lejos de lo que es su trabajo. Él es un docente de educación física, él
no tendría por qué realizar un trabajo de esos, porque eso es para empezar, es otra rama y a lo mejor es algo que él ni sabe. Muy probablemente es algo que él ni sabe. No obstante, en este caso, pues mi docente de prácticas, pues sí lo hizo en su momento porque realmente no sabía cómo acudir, era muy nuevo en lo que estaba haciendo, era muy nuevo, era recién egresado. Entonces él sentía que no se podía rechazar a esa petición que le había hecho directamente la directora de tal plantel. Eso es por el lado por ejemplo, los límites de lo legal y en cuanto a a las cosas que no nos competen. Y por ejemplo, un claro ejemplo de lo que uno tiene que conocer como sus derechos es que, por ejemplo, uno como docente, cuando llega a ser padre, tiene días de paternidad. Y, o sea, estos días no solo son para las madres, incluso son para los papás, o sea, tiene sus días de paternidad. Y es importante que uno conozca este derecho porque va a haber casos, y a mí me lo han platicado mis docentes, incluso del CC, que hay casos en los que la escuela para la que estás trabajando, la institución, no te dice que tienes estos días. O sea, ni siquiera ni siquiera te contemplan esos días como días que tú tienes que estar en descanso para tener ese derecho a la paternidad. Y es importante que uno conozca sus derechos para saber cuáles son las cosas a las que uno puede acceder en caso de necesitarlo o en caso de tener una situación como en este ejemplo. Nada más por destacar otra también sería el caso del seguro, el caso en los docentes de educación física está el permiso económico. Y ahora para concluir, me gustaría hablar un poquito sobre lo que viene siendo el CENTE y la CENTE. El CENTE como tal es el sindicato de trabajadores del Estado, de hecho. Y estos son a nivel república, estos son en general para bueno, para casi toda la república mexicana. Y ahí es donde entran todo el gremio de trabajadores del Estado. Como trabajadores del Estado tienen derecho bueno, tienen acceso a ciertos derechos y de obligaciones como trabajadores del Estado. Y la CENTE es el centro no, es el sindicato no, ese, no, sí es el centro de trabajadores del Estado. Y pues bueno, como tal, estos son una facción que se desprende de la CENTE debido a que no estaban de acuerdo con normas de la CENTE y terminan separándose y formando su propia facción. Estos últimos son conocidos por tener varios problemas en cuestión de que se ha dado el caso de que estos últimos llegan a tapar carreteras, llegan a causar casos mediáticos con tal de reclamar sus derechos. Y pues bueno, esto sería a muy grandes rasgos el tema de lo que es ser docente para mí, cómo lo vinculé con las corrientes pedagógicas y de pensamiento, y brevemente lo que es la CENTE y el CENTE y sus distinciones. Y pues eso sería todo por este podcast en el que abarqué los temas de el ser docente y la CENTE del CENTE. Muchísimas gracias por su atención. Este fue mi proyecto de la materia de fundamentos de la educación. Gracias.